Bueno, hacía tiempo que no sacaba un vídeo de este tipo y además la mayoría de vosotros me habéis descubierto pues por este tipo de vídeos y me apetecía hacer uno. Os he hablado en este canal de muchas cosas relacionadas con la carrera de economía, que si salidas laborales, que consejos, diferencias con otras carreras como finanzas o ADE. Bueno, os dejo una lista de reproducción ahí arriba por si sois nuevos y queréis verla. Aviso que son vídeos antiguos, vais a ver como un setup bastante distinto al que tengo ahora. Y bueno, ya que estáis, si sois nuevos, podéis echarle un ojo al canal y suscribiros si os gusta. Pero no me enrollo y vuelvo al tema. Hay algo en lo que no he profundizado demasiado y es un poco lo que es la estructura de la carrera en sí. Yo ya estoy acabando tercer año, ya solo me quedan pues 3, 4 asignaturas, el TFG y las prácticas, así que os puedo orientar más o menos cómo está estructurada la carrera por asignaturas. Lo primero que voy a comentar así un poco por encima es el nivel de matemáticas, ya que en los otros vídeos me lo habéis preguntado bastante, que si no tengo un buen nivel de mates, ¿puedo estudiar? ¿No puedo estudiar? Y a ver, eso depende un poco de cómo esté estructurado el sistema universitario en vuestro país. Me explico. Aquí en España las universidades suelen estar homogeneizadas, es decir, que lo que estudias en una universidad, por ejemplo, de Madrid, no se diferencia mucho de si estudias en Cataluña. Normalmente los contenidos son bastante parecidos, suelen variar poco. Si lo comparamos, por ejemplo, pues con el sistema universitario de Estados Unidos, donde hay una gran diferencia entre si estudias en una universidad que en otra. A lo que quiero llegar. El nivel de matemáticas, pues al no requerir que vengas de un bachillerato de ciencias, el nivel no es que sea muy elevado. A ver, para los que no se os dan demasiado bien las matemáticas, os va a costar un poco, pero no es nada imposible. A mí no se me daban bien las matemáticas antes de entrar en la universidad, que bueno, tampoco considero que se me den excepcionalmente ahora, pero bueno, da igual. Realmente a nivel de herramientas no vais a aprender muchas nuevas. A ver, para los que vengáis del bachiller social, pues a lo mejor os puede complicar un poco porque veréis alguna que otra integral, pero bueno, son integrales básicas y no tienen demasiada complicación. Donde sí que quizás os pueden llegar a sorprender es en el uso de álgebra, que bueno, comentaré un poco más adelante eso, pero como os dije, el nivel de matemáticas no es algo imposible, o sea, esto no es como física, ingeniería, bueno, o la carrera de matemáticas, obviamente. Es bastante asequible. Incluso hay quienes dicen que es demasiado bajo. Bueno, pasemos ahora a lo que son las asignaturas en sí. La carrera diría que se estructura alrededor de básicamente 3 asignaturas: microeconomía, macroeconomía y estadística. El 70-80% de las asignaturas que hay en la carrera giran alrededor de estas 3. Ahora más adelante pues las comentaremos. Y luego tenéis pues asignaturas que tocan un poco otros palos: contabilidad, algo de derecho, algo de empresariales, de finanzas, que por cierto, para los que entréis en economía pensando que vais a estudiar bolsa y esto, pues os vais a llevar un chasco. Tengo un vídeo en la lista de reproducción que os he dejado donde explico pues la diferencia entre la carrera de economía y la carrera de finanzas, que lo hago con los chicos de algoritmo financiero. Y bueno, la cantidad de estas asignaturas pues va a ir variando un poco dependiendo de la universidad, pero el grueso se lo llevan las 3 que he comentado anteriormente, que ahora voy a profundizar en ellas. Empecemos por microeconomía. Microeconomía vais a estudiar pues las relaciones en una economía pequeña, es decir, cogemos una o dos personas, una o dos empresas, o una persona o una empresa, pues que buscan determinados objetivos, ya sea maximizar beneficios, obtener mayor salario, obtener mayor tiempo de ocio, lo que sea. Y vemos cómo mediante una interacción donde entran en juego las matemáticas, se llega a un equilibrio. Por ejemplo, en el salario, pues se llega al salario de equilibrio. Imaginemos que Pepito está dispuesto a sacrificar tantas horas de su día para trabajar. Luego hay una empresa que tiene pues determinada estructura de costes y se mira un poco a qué acuerdo van a llegar, teniendo en cuenta pues determinados supuestos, que ahora entraremos en eso. Y resumidamente, pues eso es lo que haréis a lo largo de casi toda la carrera. La cosa es que empezaréis con un modelo muy básico donde asumiréis muchas cosas. Por ejemplo, en los modelos más básicos pues se asume que las personas están perfectamente informadas, que hay infinidad de empresas en el mercado, que hay completa libertad para salir y entrar de él, etc. Y luego esto se irá complicando, es decir, se irá haciendo un poco más realista. Vais a ver que de repente las personas ya no están tan informadas, en el mercado ya no hay tanta facilidad para entrar, y veréis cómo el cambio de estos supuestos irá cambiando el resultado al que se llegue. El modelo de fondo es el mismo,
pero irán cambiando los supuestos que cambiarán el resultado. Y luego, pues cuando se llega a determinado resultado, saludos aquí para mis amigos liberales, os pueden mostrar pues ciertas intervenciones públicas que se pueden hacer para llegar a un resultado mejor. Eso es básicamente lo que vais a hacer en microeconomía. Y el nombre de las asignaturas pues va a ir variando dependiendo de la universidad. Pueden llamarse microeconomía, luego sector público, luego economía de bienestar. Si tu universidad pues es menos original, lo llamará micro 1, micro 2, micro 3, micro 4, pues eso ya depende un poco. Pero normalmente los contenidos son siempre los mismos. Así que esto era el primer pilar, la microeconomía. Ahora pasemos a la macroeconomía. En macroeconomía se estudia pues el comportamiento de la economía, pero a nivel agregado. Es decir, en microeconomía estudiábamos pues la interacción entre una empresa y una persona, o dos empresas y dos personas. Siempre se tenía en cuenta una economía pequeña. Pero en macroeconomía lo que se hace es considerar pues las empresas de una región, las empresas de un país. Es decir, se agregan y se cuenta como una. Y lo que vais a ir viendo es que ciertas perturbaciones o políticas que a nivel micro pueden tener un resultado, a nivel macro pueden tener un resultado completamente distinto. Imaginaros que pasa algo que hace que una empresa de una determinada región quiebre. A nivel micro lo que pasaría es que personas perderían su empleo, caería la renta, habría menos empresas en la economía, etc. Pero a nivel macro, esa misma perturbación ha causado que otras empresas pues aumenten su empleo, aumenten su productividad y por tanto aumenten los ingresos. Entonces, a nivel micro, en esa región habremos tenido pues una pérdida de 5 empleos, pero a nivel macro hemos ganado 15. Entonces, de forma neta, esa perturbación ha creado 10 empleos. Igual que en microeconomía, empezaréis pues con un modelo básico, donde la economía es cerrada, no hay sector exterior, y iréis incorporando cosas, exportaciones, tipos de cambio y bueno, poco a poco se irá pues ampliando el modelo. Pero ya os digo que no debéis asustaros para nada. Y eso es básicamente lo que se estudia. Luego también pues se incorpora qué puede hacer el Banco Central o qué puede hacer el gobierno para corregir pues determinadas perturbaciones. Ya iréis viéndolo esto a lo largo de la carrera. Y por último entramos en el bloque que suele asustar a todo el mundo, que es la estadística. A muy grosso modo, en estadística lo que se hace es estudiar el comportamiento de una variable, el empleo, por ejemplo, y estudiar cosas como cómo ha ido variando esa variable, qué ha podido influir en esos cambios, si sus cambios han sido más bruscos, menos bruscos, etc. Empezáis pues con una asignatura básica de estadística, donde aprenderéis pues la terminología básica, sé que es una varianza, que es una media, que es una covarianza, etc. Ya iréis aprendiendo esos nombres. Y luego empezaréis con la econometría, que el nombre asusta bastante, pero generalmente en las carreras no es para tanto. A ver, que eso también depende un poco pues de la universidad a la que vayáis. Si estudias en Cambridge, pues obviamente esa asignatura será bastante más complicada. En econometría lo que se hace es crear un modelo donde tienes pues la variable, que sé, tasa de empleo, e ir añadiéndole lo que se llaman pues variables explicativas, yo que sé, el número de horas estudiadas, el número de padres que tengas, el número de mascotas, lo que sea, y se le ponen delante unos parámetros que se llaman betas. Bueno, normalmente les ponen el nombre de beta, la letra puede cambiar, y estudiáis hasta qué punto esas variables explicativas influyen en la variable que estamos explicando, en este caso el empleo. Y empezaréis por modelos simples, los mínimos cuadrados ordinarios, modelos lineales, y luego poco a poco iréis haciéndolos un poco más complicados para hacerlos pues más realistas. Que tampoco quiero meterme en demasiados detalles porque no vais a entender nada ahora mismo. Y a ver, respecto a la econometría, por lo que tengo entendido aquí en España, en Latinoamérica creo que también, corregidme si me equivoco, normalmente lo que te piden es más interpretar los modelos que desarrollarlos o demostrarlos, que con este tipo de cosas pues los matemáticos, físicos e ingenieros deben de tener pesadillas. Lo que normalmente vais a hacer es, con un programita, pues introducís los datos, este os hace el modelo y vosotros solamente tenéis que interpretar pues de distintos parámetros que os pidan. Nuevamente lo que más le suele costar a la gente, que de vez en cuando te pueden pedir, es pues demuéstrame que esto es igual a esto o lo que sea, ya que requiere pues cierta habilidad matemática y sobre todo de álgebra, que hablando de álgebra se va a emplear mucho en la carrera y se utiliza más que nada para ayudar que para putearte.
Porque, por ejemplo, en macroeconomía, tú, a ver, no vas a poder aprenderte todas las fórmulas, porque son muchas y son largas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor esas 10 fórmulas que hay en macroeconomía derivan de las mismas. Pero tenéis 4 ecuaciones básicas y, yo qué sé, de esas ecuaciones pues tenéis que igualarlas y despejar la tasa de empleo. En vez de aprenderte cuál es el resultado de la tasa de empleo, pues tienes que aprender a despejarla tú mismo. Y que ya os digo que os va a facilitar bastante el estudio, porque, a ver, aprenderte determinadas ecuaciones es bastante tedioso y respeto a la gente que consigue hacerlo. Así que si no lleváis bien el álgebra, pues os recomendaría, antes de entrar en la carrera, hacer algún cursillo, no sé si ofrecen en vuestras universidades, para subir un poco el nivel. Y ya os digo que lo vais a agradecer bastante, porque yo entré con un mal nivel de álgebra y lo pasé un poco mal al principio. Y bueno, esto es todo lo que tenía que contaros. Si os interesa más, pues podéis mirar otros vídeos que tengo en la lista de reproducción. Dejadme en los comentarios pues cualquier otra duda que tengáis y os intentaré resolverla siempre que pueda. Y venga, no me enrollo más y hasta la próxima.